Hola, ¿sabía que en muchos países la pandemia del coronavirus está causando bastante descontrol sanitario? En este video aprenderemos cuáles son las fases de una pandemia. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Hola con todos. Bueno, en primer lugar, mi nombre es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor en medicina, magíster en administración, desarrollador tecnológico, CEO y fundador del proyecto Chequéate. El día de hoy vamos a aprender algo que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la situación sanitaria que el mundo vive y enfrenta. A finales del 2019, prácticamente una infección nueva respiratoria empezó a propagarse a través de China. Hoy en día, más de 150 países están prácticamente comprometidos con esta infección. Una infección dada por un agente viral, un virus ARN conocido como coronavirus, y que la OMS dio el nombre de COVID-19, dado el año en donde empezó a propagarse esta infección, que fue a finales de diciembre del año 2019. Hablar de una pandemia es hablar de una situación sanitaria que prácticamente abarca no solo a 2 o 3, sino a más de 10 países, y es muy importante ello. Es por eso que el nombre o la denominación de pandemia de la situación sanitaria que estamos viviendo hoy en día prácticamente fue a mediados de marzo, en donde la OMS recién declaró pandemia a la infección por el coronavirus que hoy día enfrenta muchos países. Y es por eso muy importante entender cuáles son las fases de una pandemia para ver cuál es la estrategia que debería tomarse y sobre todo en qué momentos deben tomarse las acciones. Porque si nosotros vemos hoy en día, hay distintas realidades en países. Vemos países en donde todavía no se llega la infección, por ejemplo en el número de 19 países que todavía ahorita no se reporta infección por el COVID-19. Vemos que en el resto de países que sí ha habido ya la confirmación de la infección por el coronavirus, hay situaciones diferentes. Hay países en donde lamentablemente la tasa de mortalidad y los casos de defunciones son bastante altos. Hablamos por ejemplo de lo que es la parte de Italia, España, Estados Unidos, que hoy día está en primer lugar con respecto a las infecciones y a las defunciones, teniendo tasas hasta de más de 5.000 personas que puedan fallecer en un día. Entonces son situaciones bastante delicadas. Y hay países, por el contrario, en donde la curva, en donde los nuevos casos no se están manifestando de manera tan precipitada, pero sobre todo la mortalidad va manteniendo siempre un margen, y eso es muy importante. Entonces, para entender ese tema, vamos a primero explicar cuáles son las fases de una pandemia. Hemos escuchado que en muchos países estamos en fase 3, acá en Perú, por ejemplo, se mencionó, entramos a la fase 3 de la pandemia, y muchas veces no tenemos conocimiento sobre qué es una fase 3 en una pandemia. Y en este video aprenderemos sobre ello. En primer lugar, hablar sobre fases son las etapas que pueden suceder durante una pandemia, y son reconocidas 6 fases. Tenemos 6 fases con respecto a la parte de la pandemia. En primer lugar, la fase 1. ¿Qué significa la fase 1? Es la fase que se conoce como preparación. Se tiene conocimiento del virus, se sabe que el virus está afectando a personas, y es donde se deben tomar las acciones debidas. Entonces, la fase 1 es la fase de la preparación. Es cuando nosotros tenemos el conocimiento del virus y debemos actuar antes de que el virus llegue a nuestro territorio, a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra ciudad. Entonces, es la fase más importante, es la que va a determinar cuál va a ser la evolución de la curva. Y si nosotros no tomamos en cuenta esta información, lamentablemente vamos a ver realidades en donde si entramos a tomar acciones en la fase 2 o en la fase 3, si nosotros recién nos ponemos en este punto a tomar acciones en la fase 3, prácticamente lo único que vamos a esperar es que la fase 4, la fase 5 y sobre todo la fase 6
es la que se presente. Entonces, la fase 1 es la fase más importante. Es la fase donde se deben tomar decisiones. Es la fase donde se debe decir, bueno, acá vamos a tomar decisiones. Es decir, tenemos el conocimiento del virus, tenemos el conocimiento de cómo afecta la infección, es donde nosotros nos preparamos. En Perú, esa fase prácticamente se tomó el 16 de marzo, pese a que el 6 de marzo ya teníamos reportados el caso o el paciente cero. Entonces es muy importante, se han tomado decisiones de manera oportuna, pero probablemente se pudo tomar mucho más oportunamente estas decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que en la fase 1, la fase de preparación, tenemos el conocimiento del virus, en marzo, a finales de diciembre de 2019 existía el virus, a principios de enero, mediados de enero, se conocía que era un coronavirus, se le dio el nombre de COVID-19 y a partir de ese momento sabíamos que ya estaba llegando de lo que es Asia a Europa, de Europa a Norteamérica, ya se reportó a mediados de febrero lo que es la parte de Brasil. Entonces la fase 1, la fase de preparación, es una fase muy importante que deben tomar en cuenta durante una pandemia. La fase 2. La fase 2 es la fase de contención. Entonces, fase 1, preparación. Fase 2, contención. Se identifica a las personas extranjeras infectadas y se toman acciones. Es decir, si acá tenemos una población que todavía no ha sido expuesta a este agente infeccioso que en el 2019 y 2020 se conoce como coronavirus, y sabemos que están viniendo personas del exterior y que tienen la infección, es donde se debe tomar las medidas de contención. Es donde nosotros debemos actuar y tomar acciones. Si en la fase de preparación no tomamos todavía las acciones, en la fase de contención ya uno tiene que tomar acciones sí o sí, porque si no, lamentablemente vamos a seguir viendo ello. Y acá hay un punto, y estamos haciendo una crítica constructiva. En ningún momento estamos lo que es la parte de criticando de manera negativa. ¿Por qué? Porque las decisiones que están tomando los gobiernos, sobre todo en la parte de Perú, son muy importantes y nosotros hay que apoyar a todo ello. Pero vamos haciendo una autorreflexión. En la fase 2 de contención, prácticamente del día 6 de marzo al día 16 de marzo, pasaron 10 días. Y ya la primera persona reportada paciente cero era una persona que venía del extranjero, peruano, pero venía del extranjero. Entonces ahí ya había una llamada de atención. ¿Por qué? Porque si ya entró un caso a un territorio que viene de afuera y que nosotros no hemos tomado las medidas necesarias, obviamente es lo que pasa hoy día en la salud. En la salud tenemos la terapéutica, tenemos lo que es la parte de la medicina terapéutica curativa. Es decir, bueno, el paciente, en mi caso, cirujano oncólogo, tiene cáncer de estómago, tiene cáncer de recto, tiene cáncer de mama. Ok, vamos a ver si lo operamos, le damos quimioterapia. Pero ¿por qué no cambiamos la mentalidad? ¿Por qué no actuamos a tiempo? ¿Por qué no actuamos en qué factores son los que originan el cáncer de mama? ¿Qué factores originan el cáncer de colon? ¿Qué factores originan el cáncer de estómago? Conocemos hoy día lo que es Helicobacter pylori, papilomavirus humano, hepatitis B, alcohol, cirrosis, pancreatitis, cálculos en la vesícula. Todos esos temas conocemos que pueden causar cáncer. La pregunta es ¿por qué no actuamos a tiempo? En nuestra fase, en el caso de la pandemia, la fase 2, la fase de contención, ya el caso venía del extranjero. Y habían pasado 10 días y las fronteras aéreas todavía seguían abiertas. Entonces ahí, probablemente tomando una decisión, que si ya nosotros tenemos casos positivos en los vecinos de al lado, hablando por ejemplo de países como Brasil, hablando de países como Chile, Argentina, obviamente, en nuestro caso, como Perú, iba a llegar ello. Entonces es ahí donde se deben tomar las decisiones. Es más, mucho antes, en la fase de preparación, en la fase 1. ¿Por qué? Porque si yo ya sé, fase de preparación, conocimiento, si yo ya sé que hay países alrededor mío que ya tienen infección, cierro mis fronteras, no el 16 de marzo. Cierro mis fronteras prácticamente antes de que aparezca el paciente cero. Es decir, crítica constructiva, ¿cuándo se hubiesen cerrado las fronteras? Antes del 6 de marzo, a inicios de marzo. Pero la situación es difícil. Acá viene también algo muy importante y viene la parte del respaldo. Recordemos que a mediados de marzo recién, la OMS da
el nombre o la categoría de pandemia a este problema. Entonces también hay algo muy importante. La toma de decisiones que se da en gobierno se basan en las recomendaciones internacionales, y acá la OMS demoró un poco en definir el término de pandemia, y es por eso que quizás las decisiones que tomaron fueron como lo que sucedió hace un par de años con la fiebre H1N1, en donde, si bien es cierto, fue también catalogado como pandemia, no se sintió mucho en países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hubo una contención mucho más precoz a nivel de países europeos. Entonces es muy importante entender ello. Entonces la fase 2 es la fase de contención. La fase 3, contagio comunitario. Fase 3, contagio comunitario. Evitar la aglomeración de personas en un posible contagio local. Entonces, en la fase 3 de la pandemia, ya no hay casos que vienen del exterior. Ya los casos nacen dentro de la comunidad. Es decir, entró el virus a la región, a la nación, al territorio. Infectó a una persona nativa, a una persona de la región. Esta persona de la región ya se convierte en portador y va haciendo la parte del contagio comunitario. Entonces la fase 3 es la fase del contagio comunitario. Fase 1 es la preparación. Fase 2, contención. Fase 3, contagio comunitario. Situación que ya prácticamente todos los países que hoy día tienen COVID-19 es porque están ya en la fase 3. La fase 4. La transmisión sostenida. La fase 4 es la transmisión sostenida, es decir, donde pese a las zonas de aislamiento, a las medidas que se toma el gobierno, los casos van aumentando. Eso es lo que se llama la dispersión comunitaria del virus. Se pierde la conexión del registro de los casos y la fase de los casos confirmados. Entonces tenemos nosotros un registro de pacientes que ya se escapa de las manos. En la fase 4 ya es la dispersión comunitaria. Prácticamente nos gana la parte de los casos registrados con las pruebas que tenemos. Se nos escapa de las manos. Entonces es una situación que lamentablemente solo refleja nuestra falta de acciones en la fase 1, que fue la fase de preparación. Finalmente tenemos la fase 5 y la fase 6, que es la pandemia en curso. Prácticamente acá la situación ya escapó de las manos. Lo único que se queda es tratar de priorizar servicios sanitarios, es tratar de priorizar los casos que se puedan priorizar. Lamentablemente los contagios se salen de control, llegan a un pico máximo alto, se debe tomar medidas extremas y solo se permite la movilidad a centros de salud. Es una situación muy difícil, situación que lamentablemente acá en Sudamérica, países como Ecuador han vivido y están viviendo. Entonces es cuando se escapa del control. Estados Unidos no se tomó las decisiones a tiempo y hoy día vemos la parte de que en el ranking de países infectados ocupa el primer lugar. Brasil es otro país. Entonces es muy importante entender estas situaciones. Italia, España son países que lamentablemente han vivido todo este brote epidémico de la fase prácticamente 4, 5 y 6. Entonces es muy importante entender cuáles son las fases en una pandemia. Muy bien, bueno, a través de este video hemos podido entender un poco sobre las fases de la pandemia, de la fase 1 a la fase 6. Fase 1 para repetir, preparación. La fase 2 es la contención. La fase 3 es el contagio comunitario. La fase 4 es prácticamente la diseminación sostenida de la infección. Fase 5 y fase 6 es la pandemia en curso. Entonces es muy importante entender cuáles son las 6 fases de la pandemia para poder actuar a tiempo y entender en qué situación estamos viendo. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, soy doctor en medicina. Los invito a suscribirse a este canal. Pueden ustedes seguirme en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Los invito a que se suscriban a este canal para que cada vez que nosotros hagamos una transmisión en vivo tengan la notificación para poder enterarse sobre los temas que estamos compartiendo. Nuevamente, un saludo con todos. Estaremos pronto en un nuevo video. Un gusto y hasta luego.